Campo magnético. Se define como la región del espacio donde actúan las líneas de fuerza generadas por un imán. Inducción electromagnética. En el año de 1831 el científico inglés Michael Faraday descubrió las corrientes eléctricas inducidas, a partir de experimentos que realizó con una bobina y un imán. La inducción electromagnética da como resultado la producción de una corriente inducida y de una fuerza electromotriz, FEM. Relación entre el campo magnético y el campo eléctrico. Un campo magnético variable produce un campo eléctrico y un campo eléctrico variable produce un campo magnético. La magnitud de la fuerza que actúa sobre una carga Q que se mueve con una velocidad v, producida por un campo magnético B, perpendicular a la velocidad v, es de la misma magnitud que la producida por un campo eléctrico E, perpendicular tanto a v y a B. Por tanto, los campos eléctricos y magnéticos se relacionan de la siguiente manera. Donde F igual fuerza sobre la carga eléctrica, newtons. B igual magnitud del campo magnético, teslas. Q igual carga eléctrica, coulombs. V igual velocidad de B carga eléctrica, metros sobre segundos. E igual magnitud del campo eléctrico, newton sobre coulombs. Inducción de campos. Campo magnético inducido por un conductor recto. La magnitud del campo magnético B inducido por un conductor recto, por el que circula una intensidad de corriente y una determinada distancia del conductor, se obtiene con la fórmula. Donde I es igual a intensidad de corriente eléctrica. U es igual a permeabilidad del medio. D es igual a distancia. Pi es igual a 3.1416. B igual magnitud del campo magnético. Si el medio que rodea al conductor es aire, entonces μ es igual a μ0, que es igual a 4 por pi por 10 a la menos 7 teslas por metros entre amper. Campo magnético inducido por una espira. Una espira se obtiene al doblar en forma circular un conductor recto. La intensidad del campo magnético B producido por la espira de radio R por la que circula una corriente eléctrica I es. Donde I igual a intensidad de corriente eléctrica, A. U es igual a permeabilidad del medio. R igual radio de la espira, M. B igual magnitud del campo magnético, teslas. Campo magnético producido por una bobina. Una bobina resulta de enrollar un alambre un cierto número de veces, vueltas, la intensidad del campo magnético B producido por una bobina de n vueltas y radio R por la que circula una intensidad de corriente I, se obtiene con la fórmula. Donde n igual número de vueltas de B bobina. Campo magnético inducido por un solenoide. Un solenoide se forma al enrollar un alambre en forma helicoidal. La intensidad del campo magnético B producido por un solenoide de n vueltas y longitud L, por el que circula una intensidad de corriente I se obtiene con la fórmula. Donde L igual longitud del solenoide. La luz como onda electromagnética. En 1865 James Clerk Maxwell propuso que la luz estaba formada por ondas electromagnéticas. Esta constitución le permite a la luz propagarse en el vacío a una velocidad de 300.000 km por segundo, o 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Espectro electromagnético. El espectro electromagnético está formado por los siguientes tipos de rayos. Rayos infrarrojos. Son emitidos por cualquier cuerpo que esté a una temperatura mayor que los 0 grados Kelvin, también son conocidos como rayos térmicos. Un ejemplo son los rayos emitidos por el Sol. Luz visible. Son aquellos que pueden ser percibidos por el ojo humano. Este tipo de rayos son una porción de los distintos rayos que conforman el espectro electromagnético. Rayos X. Este tipo de rayos se genera cuando un haz de electrones, que viaja a gran velocidad y en alto vacío, se frena bruscamente al chocar con un obstáculo. Estos rayos son muy penetrantes por lo que son empleados para obtener radiografías. Rayos ultravioleta. Este tipo de rayos también son conocidos como luz negra, ya que el ojo humano no los advierte, solo algunos insectos los pueden distinguir. Ondas de radio. Son las empleadas para transmitir señales a grandes distancias. Estas ondas se crean por electrones que oscilan en una antena. Rayos gamma. Son los producidos durante las transformaciones nucleares. Espectro electromagnético. Ley de Ampere.
La corriente que circula por un conductor induce un campo magnético. Ley de Faraday. En un circuito la fuerza electromotriz inducida por un conductor o una bobina es directamente proporcional a la rapidez con que cambia el flujo magnético. Donde epsilon es igual a la fuerza electromotriz inducida, volts. Cambio en phi representa el flujo magnético. Cambio en t representa la variación de tiempo.